vamos a continuar con lo que era trigonometría. ¿Se acuerdan algo de eso? Lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Hola, profesora Jorge Venegas por aquí. Hola, Jorge. ¿Se acuerdan más o menos lo que era trigonometría o no? Que estuvimos conversando harto en la clase anterior. Vamos a terminar los últimos ejercicios para después pasar a la otra materia, porque ya nos queda poco tiempo de clase. ¿Ya? Y así que vamos a empezar con los ejercicios que están de esta parte, los últimos ejercicios que están en el libro. ¿Ya? Y vamos a empezar con este de los edificios. Si ustedes observan aquí el dibujito, y vamos leyendo el programa, dice 2 edificios. Están a una distancia de 90 metros entre ellos. De aquí a aquí hay 90 metros. Dice que una persona, Marcelo, se paró aquí en el punto H y miró hacia los edificios y hacia el otro edificio por acá, con un ángulo de elevación de 30 grados y 25 grados, observando los dibujitos. ¿Cuál debería ser el que tiene 30 grados y cuál 25 grados de estos dos? ¿Cuál 20? ¿Cuál 35 y el otro 20? Dice. Si observamos los dibujitos, recuerden que nosotros dijimos que el ángulo de elevación era mirábamos desde el horizonte, mirábamos hacia arriba y medimos hacia arriba. Mientras más abierto es mayor la cantidad de grados que se va a separar hacia arriba, mirando aquí hacia allá, pero miramos para allá. Entonces, observando eso, este de aquí es más chiquitito, por lo tanto aquí mi ángulo debería ser menor. Aquí deberíamos tener 20 grados. Y este otro, como este está más alto y está más abierto el angulito, es más grande. Dice 35 grados. ¿Ya? Entonces vamos colocando nuestros datos. Después dice que de aquí a acá hay 90. De aquí a acá hay 90. Entonces aquí nos dividieron, este dice n y este de acá. Como el total era 90, este de acá van a ser los 90 menos n. Ahí están los datos que están en el problema. Solo eso nos dijeron. 2 edificios, distancia entre ellos dos de 90 metros, donde se paró Marcelo, miró a un edificio, vio 20 grados y en el otro edificio vio con 35 grados de elevación. La pregunta, ¿cuál es la altura de los edificios? Edificio 1, edificio 2, si sabemos que uno es 6 metros más alto que el otro. Como este ya lo dejamos que era más chiquitito, este de acá debería ser 6 metros más alto. O sea, tiene la misma del de allá, pero dice más 6. Todos los datos que nos dieron. ¿Qué otro dato nosotros sabemos? Que si hay un edificio, sí o sí aquí va a haber un ángulo recto. Porque los edificios, si los hacen ladeados, se les va a caer. ¿Ya? Entonces están con ángulo recto. Como tenemos ángulo recto, tenemos triángulo, rectángulo, podemos usar trigonometría para saber la respuesta de lo que nos están preguntando. Entonces vamos leyendo, considerando los datos conocidos. Como ya colocamos todos los datos que estaban en el problema, los escribimos en el diagrama, ya podemos trabajar. Considerando los datos conocidos, ¿qué razón trigonométrica permite relacionarlos? Y nos empezamos a acordar que nosotros vimos seno, coseno y tangente, que se relacionaban como. Y yo me acuerdo que era coca, hip, hip. Tengo los ángulos que relacionan para ver los diferentes, el angulito aquí y cuáles son sus lados. Cateto opuesto, cateto adyacentes, hipotenusas. Si es que yo quiero saber en este lado, ¿qué datos tengo? Tengo este de aquí, el ángulo es este. Este lado de aquí, ¿cómo se llama?
Recordemos, voy a dibujar nuestro triángulo rectángulo, lo estoy dibujando a la diagonal, ahí está. Si yo tengo este ángulo de aquí, la que está ladeada frente al ángulo rectángulo se llama hipotenusa, el que está pegadito al ángulo es el cateto adyacente y el que está al frente del ángulo es el cateto opuesto. Resumen de la materia, ¿ya? Y ahí empiezo. Estas son las funciones, esta es la forma de acomodarlos. Díganme ustedes, ¿qué tengo aquí, en este de aquí? ¿Qué datos sé? Necesito saber este. Este viene siendo cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa. La X. X viene siendo, no es hipotenusa, la hipotenusa es la que está al frente del ángulo rectángulo. Y como está al frente de este, es cateto opuesto. Después tengo este valor de aquí, ese 90 menos n. Lo tengo, sé que es 90 menos n es igual al cateto adyacente en este lado. ¿Qué me relaciona esos dos, cateto opuesto y cateto adyacente? ¿El seno, el coseno o la tangente? Necesito que me hablen. Si no me hablan, no sé si se acuerdan de algo o no. ¿Cuál de estas tres me relaciona cateto opuesto y cateto adyacente? ¿Seno, coseno o tangente? El tangente. Ayúdenme. La tangente. Entonces, ustedes aquí, ¿qué razón trigonométrica permite relacionarlos? La tangente. Veamos en este otro ladito. Tengo el 35, tengo el valor de n, y n viene siendo el cateto adyacente porque está pegadito al 35. Y tengo el x más 6, que viene siendo hipotenusa, cateto opuesto, este lado de aquí. Ya pues chicos, cateto opuesto, acuérdense siempre que el que está atravesado acá, estas se llaman hipotenusa. Y esas no las vamos a ocupar hoy día porque no sabemos cuánto miden. Y aquí entonces, cateto adyacente y cateto opuesto, o cateto opuesto y cateto adyacente, se refieren siempre a la tangente. Entonces, ¿qué razón trigonométrica es la que nos ayuda para resolver esto? La tangente. Para resolver esto solamente necesitamos acordarnos de esto, de aquí, cómo se escriben, y recordar siempre nuestro triángulo rectángulo y cómo colocarle el valor a sus lados. Este es el resumen de la materia. Si no nos acordamos de este resumen, no vamos a poder resolver ningún ejercicio. Así que deberían tenerlo escrito por ahí en alguna esquinita, anotarlo varias veces, ir viendo cómo lo vamos a ir utilizando. Entonces, lo primero es averiguar cuál es la que nos sirve. ¿Cuál razón? Ya la pillamos. Nos sirve la tangente. Ahora necesitamos plantear la ecuación con los datos del problema. Entonces, vamos a ir analizando ambas dos juntitas. ¿Ya? Y comenzamos. Sabemos que la ecuación vendría siendo la tangente. La tangente de 20, si usamos esa, este lado de acá primero de 20 grados, va a ser igual a cateto opuesto. El cateto opuesto vale X, ¿dónde estoy? Aquí. Partido por el cateto adyacente, que vale 90 menos n. Esa es una. En el otro lado tenemos la tangente de 35 grados. Va a ser el cateto opuesto, que vale, aquí ya lo dijimos, x más 6, partido por el cateto adyacente, que vale n.
Y ahí están nuestras ecuaciones. ¿Cómo las resolvemos? Dice, la altura del edificio más alto es tantos metros y la del edificio más bajo es tantos metros. ¿Cómo resolvemos esto? Tenemos dos datos que son iguales en ambas, la X y la N. Tenemos que ir mezclando ahora nuestras ecuaciones. Pero nosotros con esto ya tenemos harto avanzado. Como les dije, yo dudo que el profesor les haga un ejercicio donde tengan que resolver todo, pero sí que los puedan encontrar, ¿ya? Entonces, yo voy a dejar la X solita. Me va a quedar tangente de 20. Y este 90 menos n está dividiendo para pasar para el otro lado, multiplicando, haciendo lo contrario. En esta de acá lo mismo, voy a dejar el X más 6 por acá. Tangente de 35 grados. Multiplicado por n va a ser igual a X más 6. Yo necesito saber X. Podría dejar la n sola. Porque la n me da lo mismo, no me interesa. Entonces ahí tengo que ir viendo cómo la resuelvo. ¿Ya? Y voy a igualar las X. Ese 6 me molesta. Entonces necesito eliminarlo. Tangente de 35 por n. Todo eso, como el 6 allá está sumando, pasa para el otro lado restando y ahora puedo igualar estas dos. Y aquí vamos a necesitar calculadora. Por eso les digo siempre yo que por 90 menos n por tangente de 20 va a ser igual que n por tangente de 35 menos 6. Por eso siempre les digo que no van a hacerles un ejercicio donde tengan que calcularlo todo. Solo llegar a la primera parte. ¿Ya? Porque ahora con calculadora, y mi calculadora hoy día no la tengo, así que yo lo dejaría hasta ahí. Ya encontramos las ecuaciones que tenemos que ocupar y encontramos la función trigonométrica que tenemos que usar. ¿Ya? Con eso estamos dados. Siempre tenemos que fijarnos en esa parte. Estos ejercicios son largos y cuando no tenemos la calculadora, más complicado. Y en una prueba ustedes no van a ocupar calculadoras, chicos. Pero es eso, encontrar los dibujitos, más que nada. Lo que más les digo yo que tienen que reforzar sus esquemas. En este otro problema, ¿qué vamos a encontrar? El esquema o dibujo para resolver el problema. Primero dice, ¿cuál es la altura de un árbol? Entonces nosotros tenemos que dibujar nuestro árbol. Mi árbol. Que a una distancia de 10 metros, de aquí hasta acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta aquí digamos que hay 10. Que a una distancia de 10 metros se observa la parte más alta de su copa con un ángulo de elevación de 30 grados. Ahí se paró la persona y miró hacia arriba a la parte más alta de la copa y dijo que el ángulo de elevación era de 30 grados. Ese lápiz no se ve nada. 30 grados. Ese es el angulito. Eso es lo que tenemos que tener claro. Su dibujo. Y aquí ustedes, para saber cuál es la altura del árbol, tenemos que empezar a acotar y buscar. Aquí tenemos 10 metros y acordarnos que queremos saber esta de acá. El ángulo, cateto adyacente, cateto opuesto, se comparan como. Tenemos que nuestro ángulo son 30 grados, nuestro ángulo. Tenemos que el cateto opuesto son, cateto opuesto, el que está contrario, es lo que nos están preguntando. Tenemos que el cateto adyacente vale 10.
¿Qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? Lo hicimos recién, dijimos que era la tangente. Tangente de 30 grados va a ser igual a cateto opuesto partido por cateto adyacente, y esos serían, cateto opuesto es lo que no sabemos, cateto adyacente son 10. Entonces, tangente de 30 es igual a x partido por 10. El 10 está dividiendo, yo necesito sacarlo para el lado, y si sale para el otro lado queda multiplicando. 10 tangente de 30 es la altura del árbol. Hasta ahí. Listo. Más que eso, no, chiquillos. Pero lo primero es encontrar el dibujito y encontrar los lados. Cuidado con eso. Eso es lo único que ustedes tienen que pensar en este momento en esta materia. ¿Ya? Sus dibujos y identificar los catetos y las hipotenusas. ¿Dónde van? ¿Lo logran hacer? ¿Lo logran dimensionar, ver en su mente? ¿Alguien que me conteste, por favor? Está difícil. Está difícil. Sí. Pero es porque estamos pensando en los números. Pensemos en el dibujo solamente, chicos. En el dibujo y los laditos. Solo en eso. No se preocupen de los números. De verdad. La única forma de que el profe en la prueba les diga que lo calculen sería que les diera el resultado de las tangentes. ¿Ya? Siguiente figurita. Tratemos de dibujar. Desde un acantilado a 20 metros sobre el nivel del mar. Oh, hay un acantilado. Ahí está el acantilado. Y aquí está el mar. Está sin olas hoy día. De aquí a aquí dice que hay 20 metros. Altura del acantilado. Acá arriba. Como dijo, desde acá arriba hay un viejito mirando. De ahí se observa un helicóptero en prácticas de salvamento. Chuta, ¿dónde vamos a dibujar el helicóptero? Por aquí va a andar el helicóptero. No se rían de mi helicóptero. Dice que un buzo desciende verticalmente, se tiró uno para acá, a rescatar a un nadador que está en peligro. Ya, por aquí anda Tiburón Contreras que se está ahogando. Ahí va, una mano para allá y otra para acá donde está braceando. Y el que se tiró desde el helicóptero. Va en picada. ¿Qué dice después? A rescatar a un nadador que está en peligro. Si el ángulo de elevación con el que se observa el helicóptero, va mirando para arriba, el helicóptero era más alto. Dice que el helicóptero va para arriba, con ángulo de elevación. Me faltó una lectura, ¿viste? A dibujar de nuevo el helicóptero está por acá arriba. Ahí están las hélices del helicóptero. El ángulo de elevación es de 75 grados. 75 grados. Ángulo de elevación desde la vista del acantilado. Y el ángulo de depresión con el que se observa el barco. Entonces dijo que era un nadador. Ya. Nos escribieron más o menos problemas. Digamos que el viejo que está nadando. Nadador. De aquí está mirando al que nadó. Mira al que nadó para acá abajo. El ángulo hacia acá abajo dice que son 30 grados. Más o menos mi dibujo, mis ángulos no tienen nada que ver con el dibujo. ¿Cuánto medirá el cable que va desde el helicóptero al nadador? Ahora puso el nadador de nuevo. Un cable que vaya de aquí hasta acá, ¿cuánto va a medir? Para que saquen al que se está ahogando. Eso nos está preguntando aquí. Dibujo medio raro. Ahí tiraron un cable para sacar al que está nadando. ¿Cómo calculamos eso? Lo primero que yo diría es que si me dijeron que el acantilado está a 20 metros, esta altura de aquí también tiene que ser 20 metros. No necesito calcularla con esos 30 grados. Pero podría calcular esa hacia acá. Pero no me interesa saber ese de ahí.
Entonces hay que ver varias cosas. ¿Cuánto mide ese cable? Vamos a ver esto de aquí. Pero sabemos que de aquí a aquí hay 20. De ahí para allá no lo sabemos. Necesitamos saber ese dato para poder calcular esos otros. Y se viene un enredo de datos. Pero con eso ya tenemos claro que aquí vamos a analizar ese lado con este lado de acá. Vamos a cambiar un lapicito de otro color. Primer triangulito. Primer triangulito es este. Hasta ahí. Después otra línea está aquí y otra está acá. Como les dije, nosotros sabemos que de aquí a aquí hay 20 metros porque ahí nos dice que está a 20 metros sobre el nivel del mar la persona que está observando desde aquí. O sea, esto de aquí sí o sí son 20. Y se va con el cable. Sí o sí son 20. Sabemos que estos son 30 grados y este no lo sabemos. 30, el lado que está adyacente no lo sabemos. Y de nuevo agarramos la tangente de 30 grados, cateto opuesto partido por cateto adyacente. Cateto opuesto dice que está a 20 metros sobre el nivel del mar y este de acá no lo sabemos. Ese necesitamos saberlo para responder lo siguiente. Tangente de 30 por X es igual a 20. Primera parte, más o menos clara. X la dejó solita, me quedaron los 20 y la tangente de 30 que está multiplicando pasó dividiendo. Ahí recién encontré ese valor de ahí. ¿Qué lo voy a ocupar para trabajar con el de arriba? Voy a buscar otro color de lápiz, otro tono de verde. Y aquí empezamos. De nuevo, cateto opuesto, cateto adyacente, pero ahora con los 75 grados. Vamos a ver la altura del helicóptero. El cateto opuesto es lo que no sabemos, pero el cateto adyacente dijimos que era esto. Porque lo calculamos. 20 partido por tangente de 30. Y necesitamos saber esa X. Así que tenemos que llegar hasta allá arriba. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Tangente de 75, eso está dividiendo, pasó multiplicando, por 20 partido por tangente de 30, debe ser X. Recién encontramos este valor de aquí. Nosotros sabemos, nos están preguntando cuál es el largo del cable y va a ser X más 20. Y como X es todo esto, es eso más los 20. Como les dije yo, por los números, no se preocupen. Preocúpense porque en el dibujo les quede clarito y que ustedes sepan qué es lo que están buscando. ¿Ya? ¿Qué me dicen? Esta parte me interesa que les quede más claro. Cómo dibujamos los angulitos, cuando nos dice que va mirando hacia arriba, y ahí nos dice esta cosa, la palabra, el ángulo de observación, ángulo de elevación, quiere decir que la cosa está más arriba, ángulo de depresión, que está más abajo, y tenemos que ir observando siempre todos los pedacitos que vamos viendo. Solo eso. ¿Ya? Espérenme un rato. Ahí para que copien más o menos ese. Ya, volví.
Intentemos revisar el siguiente. En un huerto, wow, bastante más complicado para hacer el dibujito. En un huerto hay un pozo de 1,2 metros de ancho. Cuando está vacío, desde la orilla se observa el borde opuesto del fondo bajo un ángulo de depresión de 70 grados con la horizontal. Cuando el agua sube, vemos el borde opuesto del agua bajo un ángulo de depresión de 45 grados con la horizontal. ¿Cuál es la profundidad del pozo? ¿Cuántos metros subió el agua? Ah, no, que se dejen de hinchar. Está muy cuático para dibujarlo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Dibujamos o no? No. Es harto dibujo. Y a mí me cuesta hacer dibujitos. Pero más o menos. Sería el huerto, sería el pozo. Y dice que aquí hay 1,2 metros. Esto de aquí, esa medida de ahí, la abertura del pozo. Dice que cuando está vacío, no hay agua, desde la orilla se ve el fondo, de aquí se ve para acá, cambio de color. Desde la orilla se ve el fondo puesto con un ángulo de depresión de 70 grados. Y aquí hay 70 grados. Esa es la primera parte del dibujo. Segunda parte del dibujo. Va a dibujar aquí mismo al ladito el pozo. Dice que cuando está lleno, vemos el borde del agua. Vamos a ponerlo ahí, hasta ahí está. Miramos también desde el mismo lado, con un ángulo de depresión de 45 grados. 45 grados ahí arriba. ¿Cuál es la profundidad del pozo? ¿Qué tenemos en común entre estas dos? Sabemos los ángulos, sabemos el 1,2. Esos datos los tenemos en común. ¿Qué nos falta saber? La profundidad necesitamos saber este. Para eso ocupamos solamente esta figurita. Para saber cuántos metros subió el agua, debemos ocupar esta otra parte. La primera parte es solo esto. De nuevo, el ángulo está ahí, el triángulo está formado aquí, cateto adyacente, hipotenusa, pero nosotros aquí necesitamos cateto opuesto. Tangente de nuevo. ¿Ya? Lo dibujo en triangulito. Está así. Aquí tenemos 1,2, aquí tenemos los 70 grados y esta es la que tenemos que saber. ¿Cuánto tiene de profundidad? Dijimos que la tangente de 70 es igual a cateto opuesto, que vendría siendo la altura del pozo, partido por cateto adyacente, que viene siendo el diámetro del pozo. Esa medida. Dejamos la X solita para calcular la altura y nos quedaría ese 1,2 dividiendo, pasa multiplicando, 1,2 por tangente de 70. Y se calcula. El dibujo, bastante raro, pero eso sería lo que habría que hacer. ¿Ya? Solo identificarlo. A ver si aquí nos cuesta menos dibujar. Un volantín está unido al suelo por un hilo de 100 metros. Yo creo que ese sí lo podemos dibujar, ¿o no? ¿Qué me dicen ustedes? Aquí está el suelo. Y aquí arriba, ahí está el volantín. Ni siquiera le hice los tirantes. Está amarrado justo en la punta. Dice que el hilo mide 100 metros. Suponiendo que el hilo está tirante y que forma un ángulo de elevación de 60 grados, me gano en el suelo, línea recta, aquí debe estar los 60 grados de elevación. ¿A qué altura se encuentra el volantín?
Me están preguntando esta de aquí. ¿Qué función trigonométrica me compara las que tienen medidas, que serían esta de aquí y esta de acá? Si este es el ángulo, ¿cómo se llama la que está contraria al ángulo? ¿Cateto adyacente o cateto opuesto? Opuesto. Opuesto. Y si este es mi ángulo recto, porque ahí estoy midiendo la altura y las alturas se miden en un ángulo recto, ¿cómo se llama la que está contraria al ángulo recto? ¿Y es la única que tiene nombre diferente? Hipotenusa. Hipotenusa. ¿En qué función? ¿En el seno, coseno o tangente? ¿En cuál de estas analizamos la hipotenusa y el cateto opuesto? Seno. Seno. Entonces, esto de acá, chao. Sabemos que el seno de 60 me analiza el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y el cateto opuesto dijimos que es X y la hipotenusa dijimos que es 100. Entonces me quedó el 100 que está dividiendo pasado multiplicando por seno de 60 y me dio la altura. ¿Ya? ¿Ese quedó más facilito de entender? ¿Sí o no? Sí. Porque era más facilito de dibujar. Si todo depende aquí de nuestro dibujo, chicos. Esta materia es para dibujar. En un tramo de cierta carretera, un camino, el ángulo de elevación sobre el terreno es de 45 grados, o sea, está en una cuesta. Va subiendo el camino. Dice que tiene un ángulo de elevación, vamos a dibujar acá el ángulo recto, la línea derechita, vaya, qué derechita que me quedó. Esta de aquí serían de 45 grados. Un ángulo de elevación sobre el terreno de 45 grados, ya. Para acá, dice que va subiendo un vehículo. Con las luces prendidas. Va subiendo el vehículo. No se rían de mi vehículo. Dice que cuando sube 42 metros por la carretera, o sea, llegó aquí y dice que de aquí abajito, donde iba derecho y empezó a subir, de aquí hasta allá hay 42 metros. ¿A qué altura se encuentra el vehículo de la carretera? Eso quiere decir que si me hablan de altura, yo tiro una línea derechita y sé que aquí hay un ángulo recto. Esta de aquí me están preguntando. Nuevamente, ¿qué función me junta esa que vaya con este ladito de acá? Y sabemos que nuestro ángulo está aquí. Seno, coseno, tangente. Coseno. ¿Seguro? No. Mira, fíjate en los datos. ¿Se parece este triangulito que hicimos acá o no? Sí, se parecen. Tienen como la misma ubicación de los datos, mira. 42 en el 100, el X en la X y el angulito justo en esa misma esquina. O sea, de nuevo hablamos Es del seno. seno. Pero ahora tenemos 45 grados. Y el cateto opuesto es el que nos están preguntando. El contrario al 45 es la X. Y la hipotenusa me dice que mide 42 metros. Entonces, de nuevo lo mismo. Necesito calcular la X que tiene que quedar sola. El 42 está dividiendo, pasa multiplicando por el seno de 45 grados.
Si revisamos el libro para arriba, yo sé que en algún lado dejamos anotadito cuánto medía el seno de 60 y cuánto medía el seno de 45, pero me voy a perder con mis anotaciones para subir arriba. Después no voy a encontrar más el ejercicio hacia abajo. Pero cuidado y atención con los dibujos. Solo eso por hoy. El resto del cálculo ustedes lo pueden hacer con la calculadora en la casa. Y ahora se nos viene otra pregunta media rara. Número 6. En un triángulo isósceles. Y viene mi pregunta. ¿Qué significa que hay un triángulo isósceles? Porque hemos estado trabajando todo este rato con triángulo rectángulo. Y yo sí me acuerdo que les hablé de los diferentes tipos de triángulos. Los escribí a la orillita del cuadernito ahí. Y escribí 2 diferencias y 2 separaciones entre los diferentes tipos de triángulos. Un triángulo isósceles. Vamos a dibujar un triángulo isósceles. Para que sea triángulo isósceles, tiene 2 laditos o 2 ángulos iguales y un ángulo diferente, o también puedes verlo como 2 lados diferentes y 2 lados iguales y un lado diferente. 2 iguales. Ese, por ejemplo, es igual que este y este es distinto. ¿Ya? Dice que el ángulo desigual. En este caso, ese ángulo y ese ángulo son igualitos y el desigual es el que queda acá, justo al frente de los 2 lados distintos, mide 72. Este de aquí mide 72 grados. La medida del lado opuesto a ese ángulo, el de acá opuesto, es de 16 centímetros. ¿Cuántos centímetros cuadrados mide el área del triángulo y su perímetro? Si ese mide 16. ¿Cómo calculamos esto? Y aquí se nos viene algo enredado. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos a calcular muchas cositas y tenemos que mezclar varias aquí. Una, como este aquí mide 16 y este mide 72, si yo pusiera aquí, y sé que estos dos son iguales, estos angulitos son iguales, yo aquí podría poner una altura que divida justo aquí con un ángulo recto y me deje ese ángulo igual dividido justo en la mitad. Sabiendo esa medida, y como esta la dividí justo en la mitad, aquí me quedaron 8, me queda S por S, y calcularía, sabiendo este de aquí, calculo lo que es el área del triángulo. Calcular el perímetro, necesito saber esta medida, y luego calculo el perímetro. Para saber esas medidas necesitamos de nuevo nuestras funciones trigonométricas. Como formé un triangulito nuevo aquí, que es rectángulo, tengo que ver qué voy a utilizar. Esta de aquí no la sé, la altura. Esa necesito saberla. Esta de aquí, como es la mitad de 16, esto de aquí quedaron 8. ¿Cómo calculo eso? Este ángulo de 72, yo le dije que lo partí por la mitad. ¿Cuál es la mitad de 72? 36. ¿Con qué función trigonométrica junto el cateto adyacente y el cateto opuesto? Con la tangente. Con la tangente de 36. Cateto opuesto. El cateto opuesto mide 8 y el cateto adyacente es X, que es el que queremos saber. Como quiero dejar la X solita para saber ese, me quedaría el 8 partido por la tangente de 36. Así encuentro X. Luego esto lo multiplico por ese 8 y encuentro el perímetro. ¿Alguien tiene calculadora a mano para que me diga cuánto era la tangente de 36? ¿O nadie anda hoy día con calculadora? Nadie, estamos igual. Yo también quedé sin la mía. Pero así lo calculamos. Luego sabemos que X por 8 es igual
al área del triángulo y estaría calculada la primera parte. Segunda parte, ¿cómo calcular el perímetro? Tengo el triángulo, sé que el de acá mide 16 y sé que estos dos son iguales. Este de aquí es 72. Hago lo mismo. Otra vez, mi altura, 32. Pero yo ahora quiero saber el valor de este ladito. ¿Ya? ¿Cuál me relaciona? Este sabemos que mide 8. La hipotenusa con el cateto opuesto. Yo quiero que se acuerden cuál es la que relaciona esos dos. Cateto opuesto partido por hipotenusa. ¿Cuál es la función? ¿Se acuerdan o no? El seno. Seno de 36 va a ser el cateto opuesto que dijimos que vale 8. Y la hipotenusa, que es la que no sabemos. De nuevo la obtenemos y va a ser a 8 partido por el seno de 36. Obtuvimos el valor de ese lado. Al obtener el valor de ese lado, nosotros como queremos el perímetro, entonces vamos a calcular el perímetro. Paso a tocar el botoncito. El perímetro sabemos que es la suma de sus tres lados. Entonces empezamos con el lado SI, que son dos lados iguales, más el lado que vale 16. Y el I vale eso. 2 veces eso, más 16. Pero necesitamos la calculadora para buscar ese otro numerito. Ustedes me los calculan después y me dicen cuánto salió ya para la próxima clase. Veamos el húmpido. Y se tiene la respuesta ahí. Como no tenemos la calculadora, hasta ahí vamos a llegar. Un mástil está sujeto a tierra con dos cables de 12 metros cada uno. Un mástil. Ya. Hay un palo. Sujeto a tierra. Ahí lo amarraron. Con dos cables de 12 metros cada uno. Supongo que estarán uno frente al otro. Supongo, digo, porque no lo dice el problema. Pero si yo tirara los dos cables para el mismo lado, como que no me va a quedar muy derechito el poste, se puede ladear. Y dice que forman un ángulo de elevación de 50 grados con la horizontal del suelo. Hay 50 aquí y hay 50 acá. Esa es nuestra figurita. Como este está clavado, forma un ángulo recto. Ese es nuestro dibujo. Dice, considerando estos datos, ¿cuál es la altura del mástil? Nos interesa cualquiera de los dos lados, tienen la misma medida, y como están a igual distancia, al mismo ángulo, estas de acá igual son la misma distancia. Esta distancia X es igual que esta distancia de acá, y esta de aquí, que va hacia arriba, es la altura, que es la que queremos calcular. Una H minúscula, para que no se nos confunda con la hipotenusa, que es H mayúscula. Considerando estos datos, ¿cuál es la altura del mástil y a qué distancia de la base del mástil se encuentran los puntos de sujeción? Nos está diciendo estos puntitos. Entonces, tenemos, si yo tengo este 50, aquí tengo cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa. Tengo que ocupar las tres, unas para calcular una cosa y otras para otra cosa. Si quiero calcular la altura, necesito tener cuál es la función. ¿Dónde dejé mi hoja acá? ¿Cuál es la función que me junta el cateto opuesto con la hipotenusa? Y para calcular la de acá necesito al revés. Como el único dato que tengo es esta, que es hipotenusa, ¿cierto? La H,
no voy a poder ocupar la tangente porque voy a ocupar el seno y el coseno. ¿Ya? Sabemos que el seno de 50 tiene que ser igual a seno cateto opuesto. Cateto opuesto viene siendo la altura que queremos calcular partido por la hipotenusa, que son 12. Y lo encontramos rapidito lo que es la altura. 12 por seno de 50 es igual a la altura. Primera pregunta respondida. Segunda pregunta, ¿a qué distancia clavamos esa ancla de ese tirante? Tenemos que ocupar el coseno. Coseno de 50. Coseno de 50 va a ser de nuevo la hipotenusa. O sea, no es la altura, estoy loca. Va a ser la coseno. Cateto adyacente, que es la distancia X partido por la hipotenusa, que son los 12. Entonces igual nos queda al tiro lo que es X, va a ser igual a 12 por coseno de 50. Y eso es lo que nos están pidiendo exactamente. La medida de la altura, que está aquí, y la medida de la distancia a la que vamos a anclar los cables del poste. Solo esas dos. Si se dan cuenta, si el profesor no les deja usar calculadora, llegando a esto, está listo, terminado el ejercicio. Si él les entrega el valor de esto, nos podemos calcular. Pero para una prueba, yo no creo que les hagan tanto ejercicio. ¿Ya? Así que tranquilitos. Eso es de mi parte con esta materia. Cuidado con los dibujos, con lo que nos pregunten y acordarnos siempre de cuáles son los lados que relacionamos en las funciones. Y lo otro es los lados que relacionamos con las funciones, o sea, seno, coseno, tangente. ¿Ya? Siempre acordarnos, no olvidarnos. Ese es el resumen. Y lo otro, ¿cómo se llaman? Porque está al ladito, pegadito al ángulo, siempre es cateto adyacente. El que está al frente del ángulo es cateto opuesto. El que está al frente del ángulo recto es la hipotenusa. Eso no hay que olvidarlo. ¿Ya, chiquillos? De verdad, su resumen bien clarito. Y se lo dibujan solito. ¿A dónde está la hoja de resúmenes? La parte principal. ¿Identifican cuando las figuras son semejantes? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuándo eran semejantes? En el triangulito, ¿se acuerdan cuando son catetos adyacentes, cateto opuesto, hipotenusa? Y acordarse de las razones, hacer el dibujito para encontrar cuál es la función trigonométrica que nos ayuda para resolver el problema. Esos son todos los pasos. No hay más pasos, chicos. Viene el resumen de la unidad, que es lo que acabamos de acordar de nuevo. Sin olvidarnos, seno, coseno, tangente. Y viene una mini pruebita. Esa mini pruebita podríamos resolverla el jueves. El jueves, como el lunes pasado yo fui la que faltó a la clase, ¿se podrán conectar el jueves a las 8 para que resolvamos esto? ¿Una horita? Díganme ustedes para que yo le diga a la señorita Sofi que nos haga la reunión. Sí. La Pamela dice que sí. Y resolvemos estos ejercicios para ver. Bien, la Regi también dice que sí, la Regina. Estamos bien. Porque les debo una clase. Y ahí resolvemos estos ejercicios para que nos vayamos fijando. Estos son tipo prueba, o sea que no hay que resolver tanto para que se den cuenta. Hay que ir viendo poquito. ¿Ya, chiquillos? Se cuidan mucho.
Y nos veríamos el jueves entonces para resolver los ejercicios tipo prueba. Se den cuenta que no es tanto, son cortitos, de verdad. Pero tenemos que recordar todo eso que hemos visto en todas estas clases, ¿ya? Ya, profesora, muchas gracias. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Cuídense. Buenas noches, profesora, nos vemos. Pero si me empiezan Chau, chau. Muchas gracias, buenas noches. La tía Pamela.